Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Pablo Linares Manjarres y para mí es un verdadero honor y un verdadero gusto colaborar en esta serie de conferencias que brinda el Museo de las Vizcaínas para todos sus usuarios. La conferencia que compartiremos el día de hoy será La Virgen de Aránzazu y las resonancias místicas de Cristóbal de Villalpando. Pero para esta sesión les quiero pedir un gran favor, que por favor activen sus oídos y activen su cuerpo y fluyan con el arte pictórico de este gran pintor mexicano. Entonces pongámonos la escafandra para sumergirnos en este mundo imaginario barroco, novohispano y resonante en las pinturas de Villalpando. Pues sin más que agregar, demos paso a nuestra presentación. Y como les comentaba, pues vamos a comenzar escuchando, vamos a hacer este ejercicio de escucha. Quisiera señalar que si alguien está interesado en las obras sonoras que vamos a mostrar, con toda confianza escríbanos y se las hacemos llegar por medio de las redes sociales del museo. Pues bien, vamos a escuchar, a activar los oídos y arranca. Galazico eria, benedica l'anima, Euskarari eman dio, behar du jentonuia. Hay aire y sol, hay nubes. Allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar. Juan Rulfo. Bien, espero que a lo largo de esta conferencia podamos entender o podamos acercarnos al por qué decidí iniciar con esta gran cita de este artista mexicano que, al igual que Villalpando, apelará por un arte sonoro, pictórico, pero un arte que vibre por la experiencia de la vida. Pues bien, iniciamos. Lo que tenemos ante sus ojos, ante sus pantallas, es la obra precisamente que hace Cristóbal de Villalpando sobre la Virgen de Aránzazu. Se dice que es un encargo que va o que está entre 1681 y 1696. Se le encarga la orden franciscana, a través obviamente de toda una tradición vasca, en un templo dedicado a esta Virgen que se encontraba en el templo de San Francisco, que se encuentra en lo que hoy es la calle de Madero, enfrente del Sanborns de los Azulejos. Pero con las leyes de reforma, con todo ese proceso histórico de nuestro país, la obra es resguardada, es llevada al Museo de las Vizcaínas y estará hasta nuestros días en este lugar, ahora cuidada por el Museo precisamente de las Vizcaínas. Y pues bueno, es una obra que viajó unas cuantas cuadras y que nos da mucho que pensar. Pero precisamente esta obra
surge a partir de un mito. Se dice que un 9 de septiembre de 1469, el pastor Rodrigo de Balsátegui estaba, como siempre, pasando a sus ovejas, a sus animales, y de repente, entre la maleza, escucha el tañir de una campana. Él se da cuenta de eso, va y en medio de un árbol de espinos, ¿sí?, encuentra una figura tallada en piedra y que es una virgen cargando a su hijo, y le dice precisamente Arantzan Su, es decir, la virgen que está entre las espinas, entre esa naturaleza, y de ahí, a partir de este encuentro, la región experimentó mucha estabilidad económica y mucha cosecha, un excedente maravilloso, y de ahí se le comenzó a rendir culto y tributo a esta virgen. Pues bien, ya enterados un poco del mito, el cual le va a dar vida a la ritualidad, pues pasemos a las tradiciones que se encuentran trazadas y que desarrollarán una genealogía pictórica a partir del encuentro de esta escultura, que la tienen en sus pantallas y que, como podemos ver, es la original, la que se encuentra en el templo dedicado a esta virgen en la región vasca, y a partir de ahí pues van a venir una serie de grabados, grabados que llegan a la Nueva España, como este, ¿no?, en blanco y negro. Gran reto tenían los pintores novohispanos al tratar de descifrar qué tipo de colores eran. Claro, ya habían unos establecidos por el Concilio de Trento para que los artistas pusieran a cada santo cierto color, cierto azul, cierto verde, pero no es como ahora, que tenemos la facilidad de ver las pinturas a color, ¿no? Ellos tenían que enfrentarse a estos grabados a blanco y negro, pero aún así había que hacer un estudio no solo del grabado de la imagen, sino de las escrituras, de las Sagradas Escrituras o del mito en cuestión. Esta obra, por ejemplo, en cuanto a la cuestión pictórica, vemos que está la Virgen de Aránzazu, vemos la campana, la podemos reconocer por ello, vemos el árbol de espinos, que de ahí surge la Virgen, pero del lado izquierdo vemos a los franciscanos, y del otro lado, del lado derecho, vemos un grupo de personas que están orando, que se comunican a través de la palabra con la Virgen. Esta obra no es la excepción, también esta obra es de un pintor novohispano también, pero otra vez está esta conexión a través de la palabra, otra vez personas, otra vez fieles orando. Incluso, pues bueno, se decía que la gente que hacía los encargos le decía al pintor: oye, píntame porque yo te estoy pagando, entonces tengo que aparecer en la obra. Otra vez se cumplen los requisitos. Aquí no aparece la campana, pero aparece las espinas y la mujer cargando a niño, con su otra mano está sosteniendo flores. El mismo caso, el árbol con espinos, no aparece la campana, las flores, el niño, pero, otra vez fieles, otra vez franciscanos, pero si se dan cuenta, la palabra poco a poco se va difuminando. En el caso de este pintor peruano, que se llama Gaspar Miguel de Berrio, ¿no? Y que data de 1742, y que seguramente se va a basar en la obra de Cristóbal de Villalpando, cambia el gesto. Es decir, ya no se encuentran franciscanos, ya no se encuentran fieles, sino se encuentra el pastor, ¿no?, aludiendo más al mito, apelando más al mito. Se encuentra con sus animales, se encuentra la campana, y la Virgen se encuentra rodeada de pájaros arriba del árbol de espinos. Pero bueno, ya que nos acercamos un poco al mito, sería bueno trazar una dirección y preguntarnos cuál es la genealogía pictórica que va a seguir Villalpando, a quién estudia, a quién ve, qué pasos va a seguir.
uno de los maestros fundamentales que va a estudiar Villalpando va a ser nada menos y nada más que Peter Paul Rubens a través de los grabados que llegaban a estas tierras. Peter Paul Rubens, recordemos, este pintor extraordinario que en palabras de Jorge Juanes, este pensador mexicano, nos dirá que es el pintor de la exuberancia carnal. Es una canción, lo dice de una forma muy bonita, es una canción que nos recuerda que tenemos cuerpo y que existe la naturaleza, ¿no? Dice Jorge Juanes sobre este pintor, es la celebración del cuerpo, carne, de la carne y del cuerpo. Es la redención del cuerpo, a lo contrario de un pensamiento moderno. Y para esta conferencia va a ser muy importante que tracemos este concepto, modernidad. ¿Qué pasaba con la modernidad y qué pasaba con los pintores de esta etapa? Pues bueno, a grandes rasgos, la modernidad será apelar por la razón. La primera etapa de la modernidad será con esta sentencia de René Descartes, filósofo francés, que rezaba de la siguiente forma: pienso, luego existo. Es decir, apelo a la razón y dejo de lado el cuerpo. Es decir, hay que apelar por la ciencia, hay que apelar por la clasificación, hay que apostar por el dominio de la naturaleza a través de los adelantos técnicos y tecnológicos. Este pensamiento moderno empezará a sentar las bases de la segunda modernidad, que se dará con la revolución industrial y que devendrá en el 20, incluso con todo este control capitalista. Pero bueno, los artistas serán como esta contradanza para este mundo moderno que quiere utilidad, que quiere progreso, que quiere dominar la naturaleza. El artista poco a poco se irá dando cuenta de eso, el genio creativo dirá no. No. Y en específico, el arte que va a resistir a esa estabilidad que rechaza el azar va a ser el barroco, ¿no? Los artistas barrocos se comenzarán a debatir entre esta razón y esta pasión, ¿no? Como lo dice muy bien otro pensador mexicano, que es Roberto Ruiz Guadalajara, que dice que es la razón apasionada y la pasión racionalizada. Es decir, yo como artista tengo que dominar una técnica, pero también tengo que tener la imaginación para a través de esa técnica poder pintar o poder componer una obra musical. Es razón y pasión y razón, y en medio de esa tensión se encuentra el hombre, el ser humano que habita este mundo y que va a estar en constante transformación, a diferencia de la modernidad que quiere que todo sea igual, que todo sea verdadero. Pero Rubens será parte de esta contradanza que nos recuerda que el hombre tiene cuerpo. Si nos damos cuenta, Rubens va a ser esta carnalidad, cuerpos excedidos, la composición de la obra, por ejemplo, en la parte de abajo, con estos seres que están presenciando un acto sobrenatural, ¿no? Se está manifestando una fuerza de la naturaleza, es una asunción de la Virgen que va a trascender de lo carnal, de lo material, a lo espiritual. Como señalábamos, pues bueno, esta enseñanza la va a absorber de una manera genial Cristóbal de Villalpando, y estas exuberancias, estas carnalidades, esta fuerza de la naturaleza se va a ver expresada en sus obras. Miren, otra vez estos ángeles, ¿no? En Asunción, acompañando a la Virgen, subiendo, haciendo gala de esa potencialidad, ¿no? De esa turbulencia que tiene que ver precisamente con lo que no podemos ver, con lo que nos rebasa. Y precisamente el barroco, esta etapa ilustrada, pues será la primer manifestación, hablando musicalmente y también pictóricamente, de los afectos sonoros, ¿no? Es decir, Villalpando no va a negar su tradición y la va a intensificar dentro de un barroco que va a apelar por el cuerpo, ¿no? Para esto es necesario señalar que el barroco se va a dividir en tres etapas: barroco temprano,
que va de 1600 a 1650, barroco medio de 1650 a 1700 y un barroco tardío que va de 1700 a 1750. Como nos podremos dar cuenta, Villalpando va a estar creando entre el barroco medio y el barroco tardío, en donde las sensaciones, en donde las afecciones y estos momentos psicológicos del hombre moderno van a estar a flor de piel. Es decir, yo tengo que afectar a través de la pintura, tengo que convencer a través de la pintura, del sonido, de la arquitectura. Recordemos que precisamente el hombre barroco comprendía al mundo como un escenario teatral, como una obra de teatro, y él se asumía como un personaje, es decir, disolvía un yo, ¿no? A diferencia de esta sentencia cartesiana de pienso, luego existo y que reafirma un yo, el hombre barroco va a ser un personaje, va a estar lleno de gestualidades, y Villalpando no es la excepción. Fíjense, por ejemplo, en este rostro tan magnífico que se lo aprende a Sebastián López de Arteaga, se lo aprende de esta pintura. ¿Ven? Este gesto de dolor, este gesto de nostalgia, de tristeza. Esta obra se llama Los Apóstoles, de nostalgia por el maestro que ha sido aprendido y que va a ser crucificado. Al respecto, los músicos van a entender todo este, llamémoslo, antisistema del personaje, de la teatralidad, de los momentos psicológicos que tiene que expresar el arte, como el dolor, la melancolía, y lo van a llevar a las sonoridades teatrales. Ejemplo de ello es esto. Bien, lo que acabamos de escuchar es la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, y precisamente esta fuerza de la naturaleza se expresa a través de este sonido. Este Kyrie eleison es este ten piedad de mí. Le estamos pidiendo perdón a Dios, a esa fuerza que no podemos ver, a esa fuerza que solo se manifiesta a través, en este caso, del arte, ¿no? Algo que nos sobrepasa, que no tiene explicación. Aquí es necesario señalar a Immanuel Kant con su crítica del juicio, en donde precisamente dice esta cuestión que ya no puedo clasificar, esta fisis de la naturaleza, que está antes de lo que puedo ver, o de esta clasificación de 2 más 2 es 4 de la ciencia, no la puedo ver, no la puedo clasificar, pero sí la puedo sentir, y eso lo expresa el arte. Y lo único que nos queda después de ese proceso artístico, en donde se conjuga la libre facultad entre la imaginación y el entendimiento, es la experiencia artística que nos lleva al silencio. Pero entonces, estos artistas, tomando en cuenta lo que acabamos de señalar de Immanuel Kant, van a tener que debatirse entre esa imaginación y entendimiento. Es decir, tengo que tener una técnica para poder expresar esos mitos. Los mitos que, a diferencia de la verdad ilustrada, que es fija, que quiere llegar a una conclusión, el mito no, el mito siempre está girando, el mito va de boca en boca, es oral y siempre va a estar en constante interpretación. Es por eso que encontramos esta multiplicidad en estos mitos desde el origen del hombre, ¿no? Los griegos, estas religiones católicas, que si bien no el mito es cierto, ha dado mucho que pensar y ha dado mucho arte. Regreso a la imagen para que veamos el gesto de dolor, el gesto de no haber escuchado la palabra de salvación de las escrituras. A mí me mata esta mano
que refuerza ese caer, ese dolor, ese lamento, la corporalidad, ¿se dan cuenta? No solamente está en los ojos, no solamente está en el rostro, sino en la corporalidad, el lamento, el gesto, ¿no? Una de las definiciones musicales que precisamente es de prestar la atención es el rastro que deja el gesto, el tiempo, el sonido, esos pequeños gestos que nos afectan. Pero Villalpando, y es aquí donde donde lo refiero como un pintor sonoro, nos llama la atención y dice, por no haber escuchado, tienes orejas de burro. Y precisamente decidí poner esta obra de Bach, este vaso comunicante, porque Bach tiene una cantata en donde Apolo y Marcias tienen un duelo, y en ese duelo está de juez el rey Midas, y el rey Midas vota en favor de Marcias, y Apolo, que resulta ganador del duelo, castiga al rey Midas porque le dice que tiene orejas de burro, es decir, que escucha lo superficial, que no escucha sonoridades del mundo. De esta manera, Villalpando genialmente en este hombre que está padeciendo, en este triunfo de la religión, esta obra, este es un detalle de esa obra que se encuentra en la Sacristía Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Es maravilloso el gesto de que somos sordos, ¿no? Y quisiera apelar a esto de que de repente cometemos el error de que la historia del arte solo es enfocado a pintura o solo es enfocado a la arquitectura o a la escultura, pero la historia del arte no piensa sola, la pintura no piensa sola, la música no piensa sola, tenemos que estar en constante escucha del mundo, pero una escucha que nos lleva al pensamiento y a escucharnos a nosotros mismos. Es de ahí que entonces el barroco, dirá Jorge Juanes, va a tener tres aspectos básicos. Es plástico pictórico, es místico y es un individuo aislado entregado a una experiencia interior. Es decir, cómo resueno en el mundo, cómo quiero habitar, mejor dicho, el mundo a través de una escucha de mí mismo. Ese gesto que hace Villalpando con las orejas que le pone este personaje, ya en medio de su dolor corporal, le pone unas orejas de burro. Pero bueno, regresemos a Rubens, gran maestro, que opta por la... opta, mejor dicho, por el color y no por la forma, ¿no? Rubens va a ser este excedido, y en palabras del pensador Manuel Abaniegos nos dirá, Rubens es el gran mitólogo de la época y hará un estudio personalísimo de la Biblia. Pero ojo, y esto es muy bonito lo que dice el Abaniegos, pero también lo hará de sí mismo. Es decir, si yo estudio estas sagradas escrituras y las llevo a un plano místico, un plano de reflexión, va a expresar otra cosa, la pincelada. No solamente va a representar, sino va a expresar otras fuerzas, en este caso, las fuerzas del cuerpo y de la fuerza de la naturaleza. Villalpando no va a ser la excepción, y entonces, al expresar estas fuerzas de la naturaleza y estas experiencias interiores, se va a renunciar al yo, se va a renunciar a la forma. Es como si un músico renunciara de alguna forma a la escala para escuchar los sonidos del mundo. Y nos damos cuenta en esta pintura que obviamente los personajes principales tienen un rostro, tienen una forma, pero el auditorio de ángeles que están atrás no se ven. Vemos muchos colores, ¿no? No hay rostro, porque precisamente es una fuerza de la naturaleza, un ángel, un ser alado, que se le está manifestando a un humano. De la misma forma, llegamos a esta maravilla de obra que tiene este vínculo. Esta es la lactación de Santo Domingo, que se encuentra en el Templo de Santo Domingo, también en la Ciudad de México, y otra vez es un hecho sobrenatural, se está manifestando una virgen, ¿no? Que además se le está alimentando espiritualmente al santo, pero ojo, otra vez estos ángeles, esta excedencia, este excedente de las fuerzas, ¿no? Y quisiera que para seguir acercándonos a la obra de Villalpando, tomáramos en cuenta algo.
En Villalpando, a mayor cantidad de personajes, es menor el espacio para alojarlos y por lo tanto hay mayor intensidad dramática. Así como lo que acabamos de escuchar con Bach, que es totalmente dramático, que es estar suplicando, vemos esta tensión en las obras de Villalpando. Ya ven, estos ángeles ahí retorcidos, ahí encimados, ¿no? Sin cuerpo o a medio pintar, que es el caso de Rubens, en donde ya en esta obra está apostando por el color. Me atrevo a decir entonces que Rubens, con base en lo que acabamos de ver, y Villalpando van a estar prefigurando a Turner, a los impresionistas, en donde el color, en donde la turbulencia de la naturaleza va a estar haciendo de las suyas. Y entonces aquí regresamos a este genio creativo que tiene la capacidad de jugar, ¿no?, con la libre facultad entre imaginación y entendimiento. Otra vez, el artista Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Mozart tiene que dominar una técnica para poder expresar, para poder trazar la fuerza de la naturaleza que se manifiesta a través de los mitos, ¿no? Entonces, cabría destacar que Villalpando no solo va a beber de la fuente de Rubens, sino de otros pintores como Chávez Rioja, como Francisco Risi, como el mismo Zurbarán, ¿no? Y entonces él va a estar en constante estudio, en constante análisis, no solo de los pintores, sino de la Biblia, va a estar estudiando los mitos. Entonces también podemos decir, al igual que Lavaniegos con Rubens, que Villalpando va a ser un gran intérprete de tanto de estos pintores y como de las Sagradas Escrituras. Al respecto me gustaría señalar algo que dice José Guadalupe Victoria con respecto a los artistas novohispanos, que me parece genial, y dice: los artistas novohispanos vivieron aislados primero y enseguida estuvieron supeditados a los modelos que llegaban de Europa. Apoyándose en estos modelos, tenían que hacer un esfuerzo para hacer algo distinto, si no querían caer en la pura y franca copia. Y Villalpando no va a hacer copias. Villalpando va a encontrar su sonido, es muy paradójico lo que voy a decir, pero va a encontrar su sonido para plasmarlo en la pintura. Genial, ¿no? Es una cuestión de escucharse a sí mismo y no tener orejas de burro, como nos los expresó en la imagen del triunfo de la religión. Esta glorificación de la Virgen, que me parece increíble, se encuentra en la Catedral de Puebla, y otra vez están los personajes, está la Santísima Trinidad, y están muy bien trazados, hay forma, se les ve el rostro, pero en medio de ellos, ¿no?, en esos pequeños intervalos, están ángeles, está el caos, está el azar, y si se dan cuenta, muchos de lo que está alrededor en este caos no tienen rostro. Es genial lo que está haciendo aquí Villalpando, pero además cabría mencionar esta metáfora en la que si el hombre creía que los planetas giraban y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pues no, y Villalpando hace referencia a eso. La luz solar que entra a través de esta cúpula, ¿no?, y que está de color dorado, precisamente el sol, el mundo gira alrededor del sol, el hombre no es el centro, ese yo cartesiano, del pienso, luego existo a través de la razón y el dominio, no. Villalpando lo hace presente y se renuncia a un yo para entrar en un plano cósmico que está más allá del sol y de las nubes. Bien, pero regresemos o adentrémonos, mejor dicho, a estos éxtasis. Y Villalpando estudia mucho lo que acabamos de mencionar, va a dar en un punto importantísimo en la obra de Rubens, en las alucinaciones, en las transfiguraciones. Esta obra, que se llama El éxtasis de San Ignacio de Loyola, también patrono del Colegio de las Vizcaínas, nos da mucho que pensar. Y Villalpando se da cuenta de ello. Como podemos apreciar, aquí está San Ignacio, en su éxtasis, en su conversión, es decir, ha logrado ver más allá de la realidad, ¿no? Ha logrado más una mirada cósmica que terrenal, pero
lo que pasa a su alrededor es la genialidad de Rubens, es decir, los seres que están aquí abajo, excedidos con el ojo en blanco, ¿no? Que todavía no están iluminados, pero que esta fuerza que están presenciando los rebasa, incluso los sorprende corporalmente. Del lado izquierdo, precisamente, y esto es genial, aparecen estas fuerzas sobrenaturales también, pero que no todo es bonito y bueno, también aparecen estas fuerzas oscuras, estos dragones o estas seres que no sabemos qué son, pero que ahí están. En contraparte está estos seres alados, estos ángeles, es decir, está el bien y el mal, está la razón y la pasión. En palabras de Friedrich Nietzsche está lo apolíneo y lo dionisiaco, y en medio, habitando el mundo, pensando el universo, está el ser humano. Pero lo que nos recuerda entonces Rubens es que estos éxtasis, estas transfiguraciones, no rebasan, no se exceden. Esto me recuerda mucho a lo que dirá George Bataille en su libro El erotismo, que precisamente es este estudio sobre los místicos españoles, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, este ojo en blanco, este éxtasis. No me estoy enfrentando a pocas cosas, sino a algo que rebasa a lo corporal y quiere trascender a lo espiritual. Este detalle que me parece también magnífico, que tiene que ver, es un detalle de una obra de Rubens que se llama El martirio de San Andrés, pero esto en específico nos recuerda esa bestialidad que también lleva el ser humano, ese fuera de sí, ese excedente, este éxtasis. La escena es que obviamente se está llevando un martirio al santo, a San Andrés, pero el caballo también resiente esta fuerza de la naturaleza y al estar presenciando este milagro también queda fuera de sí, babea y se genera este éxtasis. Recordemos precisamente que la palabra existir viene de éxtasis, que es salir de sí, salir de lo normal. Y eso tiene que ver mucho con el arte, ¿no? Salirnos de nuestro centro, existir para en verdad comenzar a vivir, ¿no? Salirnos de lo estable para entrar en la maravilla del caos de la naturaleza. Lo que dirá Friedrich Nietzsche entonces, estas fuerzas de la naturaleza en donde la principal misión del artista es hacer audibles y visibles las fuerzas. Audibles, por ejemplo, en el caso de un Johann Sebastian Bach que venimos escuchando, o de grandes compositores, o de pintores, hacer visibles las fuerzas, ¿no? Hacer visibles incluso, me atrevería a decir, estas fuerzas sonoras. Villalpando, en esta obra, siguiendo este trazo de excedente, de renunciar al yo de Rubens, va a hacer esta maravilla de obra que es el martirio de Santa Catalina de Alejandría. ¿Qué está expresando aquí? Obviamente otra vez se está operando un milagro, estos milagros que salen otra vez de la normalidad, por eso son milagros. Esa es también esta genialidad de los mitos, que nos hacen salirnos, aunque sea un poco de la realidad, y el arte va a entender muy, muy bien eso, va a ayudar al ser humano a salirse un poquito de la realidad, es decir, va a tener un pie en esta realidad moderna, en donde hay que vivir dentro del sistema, que está muy bien, pero también hay que soñar, hay que apelar a la imaginación, a la fantasía. Villalpando en esta obra es genial este rayo, digo, si el personaje es Santa Catalina, lo que va a vibrar con base en ese milagro es este rayo que viene desde acá, desde arriba, otra vez la naturaleza haciendo su papel, va trazando, pero nos dirige a este ser que otra vez está fuera de sí, está en constante excedente y la mirada perdida. Esto, yo la verdad, al darme cuenta cómo lo desarrollaba Villalpando, dije, wow, es como si en este sistema tonal de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que según es una escala mayor ordenada, pero naturalmente, y aunque no le gustaba mucho al Concilio de Trento, aparecen las disonancias, ¿no? Este tritono del diablo, esta cuarta aumentada que naturalmente ahí está,
Y esto me recuerda también mucho a estos personajes del Bosco, en donde son expulsados del paraíso, pero están ahí. La naturaleza está expresada de muchas maneras. Otra vez tenemos esta imagen de este personaje alucinado, loco, con la mirada perdida, que pertenece a esta obra que se llama precisamente La Transfiguración. Si ojalá mi presentación lo pueda ver, es que aparece, pues abajo de esta barra se encuentra este personaje chiquito, y otra vez se está operando un milagro, se está operando una transfiguración, ¿no? Trascender a lo espiritual, y renunciar a este mundo superfluo, pero nos afecta. Otra vez, nos afecta esta barroqueidad, ¿no? Este razón apasionada y pasión racionalizada. Y me parece también increíble lo que nos va a dar, lo que nos muestra Villalpando, esta mujer excedida, bailando fuera de sí, este personaje en verde, ¿no? Que está cargando una especie de serpiente o de un animal que tiene que ver precisamente con la maldad. Este personaje que no atinamos a qué ser, bueno, me aventuro a decir que era una mujer, pero estos seres que podrían ser incluso andróginos, que están fuera de sí, que se salen de la normalidad. Entonces nos podemos atrever a decir que miren, qué maravilla, que Villalpando no va a negar su tradición, ¿no? Más bien, la va a reafirmar con un barroco intenso, afectivo, en donde la pasión racionalizada y la razón apasionada se expresan a través del pincel, del arte. El barroco entonces va a reaccionar a Descartes, ¿no? Que genera un yo, que genera un centro. El barroco nos invita a existir, a vivir, a salirnos de su centro para en verdad reafirmar la vida, en palabras de Friedrich Nietzsche. Y bien, la transfiguración, ¿no? Hay que trascender al mundo espiritual, a lo eterno, no a lo eterno en el sentido de que es para siempre, sino al eterno que se sale fuera del tiempo, ¿no? Que se sale de la medida, se sale del orden, ¿no? Estos planos espirituales, ¿no? Vean, puse a propósito la imagen en dos porque, a diferencia de la glorificación de la Virgen que analizamos, esta es una obra de gran formato y que está dividida en dos y está empotrada a la pared, precisamente también en la Catedral de Puebla. La glorificación de la Virgen también es una obra maestra, porque Villalpando será de estos pintores, se dice que es uno de los primeros frescos que existieron en Latinoamérica, para que nos demos cuenta del dominio de la técnica, el dominio de el color, de la forma, el dominio del mito, y ¿no? Que es expresado a través de la imaginación. Y bueno, regresamos a nuestra obra principal, a nuestra obra estrella, y aquí Villalpando va a hacer un giro musical, un giro rítmico, un giro melódico, un giro armónico, ¿no? Sumamente musical, sumamente sonoro. Si nos damos cuenta, ya en esta obra Villalpando va a renunciar al texto escrito para dar paso a la sonoridad del mundo, para dar paso a la vibración. Es decir, el pastor Rodrigo no va a decir nada e incluso no va a poner a estas órdenes franciscanas, no va a poner a fieles, sino va a poner al pastor, aquel pastor que está en el retiro, que está en contacto con la montaña, que está en contacto con la naturaleza. Y entonces va a sonar esto.
Es decir, primero se manifiesta la vibración, el sonido, un llamado, después la palabra. Genial. Esta obra es música de la tradición vasca del periodo barroco y es genial cómo se da este entrecruce, ¿no? Entre estos llamados de la naturaleza a través de instrumentos de viento, en este ejemplo, y que nos hace recordar mucho a también estas sonoridades japonesas, de estas flautas que también llaman a la meditación, a el silencio, ¿no? Al estar en contacto consigo mismo para poder expresar o poder estar en contacto con la deidad. Es genial la manera que se dan estos entrecruces de este religare, de estas religiones que precisamente su significado es religar con el mundo, religar con el origen, religar con la tierra. Villalpando será magnífico en esta obra. Cabe destacar que esta obra es ya en su etapa tardía, y es un Villalpando maduro, y por lo tanto nos regala estos aspectos sonoros y por lo tanto también de tensión. Miren, es increíble lo que hace. Él va a presentar ovejas de color blanco, pero ¿qué creen? Incluso más cerca de nosotros nos va a aventar, digamos así, estas ovejas, estas cabras de color negro, que recordemos tienen esta relación con el mal, con los infiernos, y entonces otra vez volvemos a encontrar la tensión, ¿no? Razón, pasión, amor, odio, ¿no? Estas fuerzas, estas turbulencias que hacen que el hombre se dé cuenta de que tiene cuerpo y que siente y que va a decidir cómo habitar el mundo, ¿no? Es genial este giro entonces que da Villalpando porque nos presenta lo diferente, ¿no? Como buen artista, como buen genio creativo, apela por lo anormal. Y entonces él se olvida, abraza muy bien la tradición, obviamente estudia todo el contexto, pero dice, no, ¿para qué le pongo la voz? Y ahí es donde vemos que Villalpando va a contradanzar sonoramente, ¿no? Y entonces, ahora, esta obra va a tener mucho que ver con potencialidades sonoras, la campana, el llamado, y Villalpando, por ejemplo, en esta obra que se llama El Dulce Nombre de María, que está en el Museo de la Basílica de Guadalupe, otra vez hay una conversión, pero está acompañada de música. También el gesto que me parece increíble, que quisiera que viéramos, es de este mueble que está también retorcido, ¿no? Excedido, otra vez, razón apasionada y pasión racionalizada. Yo no puedo hacer un mueble, puedo esculpir algo si no tengo la técnica, pero la técnica por la técnica no me dice nada si no hay imaginación, si no está la fuerza del mito. Haciendo gala también de su técnica de claroscuro, Villalpando, pues nos dará este San Francisco orando en el desierto y precisamente este San Francisco rodeado de pájaros, en contacto con el Espíritu Santo, con las fuerzas que lo rodean, ¿no? Y tenemos, pues, otra vez estas alusiones a ángeles, a potencialidades sonoras, y esta me encanta, esta Santísima Trinidad que está pisando, que otra vez, ¿no? A menor espacio, mete muchos personajes y estos ángeles que están siendo pisados, están siendo de alguna forma, pues sí, no los dejan salir, pero es esa fuerza de la naturaleza, esa turbulencia, ¿no? Pues bien, y esto me recuerda al ver estos ángeles que mostré y estas columnas, ¿no? Que pertenecen al templo de Regina Coeli, estas columnas que también están estos ángeles, pero está esta fuerza de la naturaleza y esta tradición que viene de los arabescos, que de estas
hiedras, esta hierba, este excedente de la naturaleza, estas hojas de color dorado, que recordemos que para la alquimia el color dorado expresa el oro, la energía que rige al mundo. Entonces estos colores nos recuerdan que el mundo está en constante movimiento. Pero bien, quisiera decir que entonces el arte como la religión, cuando son verdaderamente dignos de su vocación, nos llaman a detenernos y a guardar silencio. Incitan al hombre a prestar atención a lo que pertenece a un orden diferente al común de todos los días. La producción de los bienes materiales, la preocupación dominante de la interior, de la subsistencia, o de la alegría superficial. Le indican el camino de la interioridad. Le hacen presentir que su dignidad va más allá de la simple satisfacción de las necesidades elementales. Le hacen vivir emociones intensas que le permiten percibir fuentes de plenitud verdadera, ¿no? Es decir, un hombre que se escucha a sí mismo a través de su propio canto, ¿no? De escuchar el silencio. Y precisamente con todo respeto a este pintor, pues no le hace justicia a la obra de Cristóbal de Villalpando, ¿no? Esta rama retorcida que se me figura una mano de Matías Grunewald, ¿no? Este gran pintor que posteriormente Matías Geritz aquí en nuestro país le hace un homenaje en el templo, si no me recuerdo, de San Lorenzo, aquí en la Ciudad de México, en donde la mano está retorcida. Vean, esta es la fuerza de la naturaleza expresándose asimétrica, ¿no? Esta concepción del barroco de 2-1, de no generar equilibrio, sino precisamente generar afectos, generar emociones. Pues bien, con esto llegamos a la conclusión de nuestra conferencia, pero no quiero dejar de citar con lo que inicié, que dice: hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza, en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar. Es genial lo que dice Juan Rulfo en esta obra titulada Pedro Páramo, que es una verdadera obra maestra para la historia del arte y de la humanidad. Y es muy importante señalar que sí, allá arriba hay un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, es decir, más allá de lo que yo puedo ver, hay vibración, están los planetas vibrando, ¿no? Generando una energía, la energía vibrátil, la música de las esferas, la música pitagórica. Y es muy interesante lo que plantea Rulfo, porque recordemos que para Rulfo, la mayor tragedia es quedar sordo. A diferencia de los griegos, que la mayor tragedia es quedar ciego, para Rulfo la peor tragedia es quedar sordo. ¿Pero por qué? Porque si quedamos sordos no podemos escuchar el silencio, no podemos escuchar la vibración. Pues ahora sí, ya para en verdad concluir, quisiera citar a alguien que fue contemporánea de Villalpando. Villalpando es de, si no mal recuerdo, de 1649 y Sor Juana será de 1648, entonces se andaban ahí, no digo que encontrando, pero andaban en la misma temporalidad y precisamente ambos van a tender estos lazos entre razón, pasión y razón. Y quisiera concluir con lo siguiente: la fantasía tranquila iba copiando todas las imágenes de las cosas y con mentales colores, luminosos aunque sin luz, su pincel invisible iba trazándose no solo las efigies de todas las criaturas sublunares o terrestres, sino también las de aquellas otras que son como unas claras estrellas intelectuales, los espíritus puros y los conceptos abstractos. Pues hasta donde cabe para ella la aprehensión de lo invisible o inmaterial, la propia fantasía la representaba en sí por ingeniosos medios, es decir, por medio de la técnica, para exhibirlas al alma, la técnica al servicio de la imaginación y la imaginación al servicio de la razón. Pues con esto concluyo, espero sea de su utilidad, que sea de su agrado, y para mí es un gusto y un honor poder pensar esta gran obra que se encuentra en el Colegio de las Vizcaínas. Quiero agradecer al Museo de las Vizcaínas por su amable invitación, pero también a su directora, Lisette Armenta. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.